Pues bien, continuamos con el contenido de la unidad número 2 y ahora vamos a comenzar a revisar la reactividad de las aminas. Como irán viendo en estos videos, hay cosas que ustedes ya conocen de otras de unidades previas, pero bueno, revisaremos un poquito, no haremos hincapié tanto en los mecanismos, sino de cosas que sean más nuevas. ¿Qué sabemos, no? Recordando un poco esta diapositiva que ya veíamos anteriormente, que la mina tiene un comportamiento básico, ¿no? Es una base, en presencia de un ácido pues se puede protonar, o también actúa como un nucleófilo en presencia de un electrófilo, ¿sale? Entonces recuerden siempre tener esto en cuenta cuando estemos revisando las aminas. ¿En qué reacciones los hemos visto involucrados? Pues ahí es un poco de recordatorio, sobre todo en la unidad número 1. ¿Sí? Las hemos visto involucradas en reacciones de sustitución nucleofílica. Por ejemplo, aquí tenemos una reacción entre una amina, ¿sí? En una amina primaria como la metilamina y un halogenuro de alquilo, en este caso un cloruro de propionilo. ¿Qué pasa? Pues como estamos diciendo, una sustitución nucleofílica es un ataque del nitrógeno para desplazar el cloro y formar, bueno, la amida, además, bueno, del amonio. También sabemos que además de los halogenuros de acilo, haluros de acilo, también reaccionan muy bien los anhídridos, ¿sí? Entonces acá tenemos una amina primaria y aquí tenemos una amina secundaria, que son las mejores bases, ¿no? Entre las aminas. Pues también puede ser un ataque, en este caso al ser un anhídrido que es simétrico, pues bueno, puede atacar cualquiera de los dos carbonilos y hacer la reacción de sustitución y así preparar también la amida. Las hemos revisado también en reacciones de adición nucleofílica, ¿no? Sobre todo en la unidad número 3 las veíamos ahí involucradas, en donde si nosotros teníamos, por ejemplo, una cetona, como esta ciclopentanona, en una reacción con una amina primaria, como la benzilamina en un medio ácido, podíamos formar esta imina, ¿no? Esta hidrazona, ¿no? Que, ¿se acuerdan? Puede ser utilizada, por ejemplo, para identificar carbohidratos. Eh, Otras, ¿no? Aminas secundarias también pueden reaccionar, ¿no? En el ataque nucleofílico, pero ocasionando el desplazamiento del oxígeno y formando un doble enlace. En el caso, acuérdense, de las aminas secundarias, pues no es entre el carbono y el nitrógeno como en las aminas primarias que dan las iminas, sino aquí que se forman las enaminas. Y estas que son más, bueno, estas no las habíamos visto, que es las reacciones de adición a compuestos conjugados alfa, beta insaturados. ¿Qué significa eso? Pues alfa y beta son carbonos, ¿verdad? ¿Qué carbonos son? Pues alfa, el que está unido al carbonilo, y el que sigue sería beta. Alfa, beta insaturado porque tienen un doble enlace. ¿Qué tienen estos compuestos de particular? No sé si lo alcancen a notar. Pues bueno, tienen enlaces pi, bueno, en saturaciones que se les llaman conjugadas, ¿sí? Que tenemos un doble enlace, un enlace sencillo, un doble enlace. Eso quiere decir que aquí hay resonancia extendida. Si ustedes desarrollan la resonancia de esta molécula, las estructuras resonantes, se van a dar cuenta que el híbrido de resonancia presenta tanto este carbono beta como el carbono carbonílico, los presenta con la densidad electrónica más baja. ¿Eso qué quiere decir? Que son los carbonos susceptibles de recibir electrones de un nucleófilo. En este caso el nucleófilo pues es la amina secundaria. El ataque puede ser sobre el carbonilo, pero el ataque también puede ser sobre el carbono beta. Y eso es lo que sucede en este tipo de reacciones. El ataque, el nuevo enlace, digamos, se origina aquí entre el carbono beta y el nitrógeno. Aquí entramos a un nuevo grupo de reacciones. Las anteriores las hemos visto ya en anteriores ocasiones, por eso no abundo mucho en la explicación. Aquí entramos a uno nuevo, este sí que no lo hemos visto y es interesante. ¿Por qué? Porque la formación de sales de diazonio
es una estrategia sintética muy interesante, sobre todo para trabajar sobre anillos benceno, sobre derivados fenílicos. ¿Por qué? Porque vamos a generar un excelente grupo saliente para hacer sustituciones nucleofílicas sobre el anillo. Entonces, ¿qué es eso de una sal de diazonio? Pues es tener ustedes recuerdan muy bien en orgánica, en química orgánica, significados, y azo, no sé si recuerdan, era para decir que hay nitrógenos, ¿no? En una estructura hidrocarbonada. Particularmente lo veíamos en las lactamas, que si el nitrógeno estaba en el ciclo, pues usábamos azo. Bueno, eso también, bueno, se extiende a otras moléculas de la química orgánica. Y entonces, ¿qué tenemos aquí? Pues vamos a formar una estructura que tiene dos nitrógenos unidos, eh, uno al otro, ¿sale? ¿Cómo? Por ejemplo, partiendo de esta amina primaria, que sería la anilina, le hacemos un tratamiento con nitrito de sodio en ácido clorhídrico para formar lo que les decía, la sal de diazonio. Diazo porque tiene dos nitrógenos unidos a una cadena hidrocarbonada. Es una sal porque tiene un contraión, un anión como es el ion cloruro que viene del ácido clorhídrico. ¿Por qué es de utilidad sintética? Lo que les decía, en reacciones de sustitución nucleofílica aromática, pues ¿qué pasa? Que entra el nucleófilo y desplaza a los nitrógenos. ¿Por qué los desplaza? Pues porque, no sé si alcanzan a ver, que sale aquí, no está destacado en amarillo, que es lo que es desplazado dentro del anillo, pues es desplazado nitrógeno molecular, que se va, es un gas. ¿Eso qué significa? Que el equilibrio de esta reacción está completamente desplazado a productos porque se está perdiendo uno de ellos, ¿no? Se libera al medio, digamos, y de tener la sal de, bueno, areno es porque es un compuesto aromático, de tener la sal de diazonio tenemos un nuevo compuesto con un nuevo enlace entre el nucleófilo y el anillo. Y como les decía, estas son unas reacciones de gran utilidad sintética. Un grupo o un tipo de reacciones que involucran las sales de diazonio, que son muy interesantes a nivel sintético, son las conocidas como reacciones de Sandmeyer. Este investigador lo que hizo fue trabajar con sales de diazonio, haciéndolas reaccionar con diferentes sales de cobre del ion cuproso. Por ejemplo, él preparó el bromuro de diazonio que tenemos acá. Este bromuro de diazonio lo hizo reaccionar con un bromuro cuproso y obtuvo el bromobenceno. Además, como les decía, de liberar el nitrógeno molecular que es desplazado, ¿no? en la reacción de sustitución. Tenemos también el cloruro que está acá, ¿no? del derivado hasta del tolueno, en el que hizo reaccionar el cloruro cuproso igual en una reacción de sustitución y le unió el cloro en posición, como ven, ¿no? Respecto al metilo del tolueno. Este es interesante, por ejemplo, les destaco aquí, porque si ustedes intentan hacer la cloración del tolueno, pues pueden tener mezcla de productos, como ustedes pueden recordar, un cloro podría ir acá y otro cloro podría ir acá. Podrían llegar hasta tener mezclas, ¿no? Con dos cloros y partiendo desde la sal de diazonio únicamente van a tener el cloro en posición par, ¿no? Esta es una de las ventajas. O por ejemplo, utilizando cianuro cuproso igual, pues pueden tener un derivado de este tipo de benzonitrilo. Y bueno, estas reacciones, pues este tipo, perdón, de reactivo, pues nos puede llevar a tener otras reacciones y tener otros compuestos interesantes. Por ejemplo, utilizando el yoduro de potasio, también una sal, pues podemos yodar el anillo, ¿no? De la misma manera. O también podemos tener el ácido fluoroborónico, que lo que va a hacer es ayudarnos a sustituir esto por un flúor. En primer paso, pues bueno, hay un intercambio ahí de aniones, ¿no? Del cloruro por el fluoroborato y tenemos el fluorobenceno.
¿Por qué no les presento mecanismos de reacción de estas reacciones de sustitución? Porque algunas son radicalarias y otras no, y algunas no están demasiado bien establecidas. Lo que sí se sabe es que suceden, y suceden de estas formas particulares. Otra, por ejemplo, es para preparar fenol, perdón. El fenol, como ustedes saben, es un anillo benceno con hidroxilo. Otra forma, o una forma muy útil o muy común para prepararlo, es tener la sal de diazonio en un medio acuoso ácido y dar un calentamiento y se obtiene fenol. Y bueno, ¿cómo se forman las sales de diazonio? Ahora sí vendrá la parte un poco del mecanismo de la reacción, ¿sale? ¿Cómo se forman? ¿Qué es lo que sucede? Pues bueno, pueden ser aminas primarias de tipo aromáticas o no aromáticas de cadenas que pueden ser cerradas o abiertas, pero que no presentan aromaticidad. Entonces, estas aminas primarias reaccionan con, como les decía anteriormente, con el nitrito de sodio en medio ácido fuerte, como ácido clorhídrico, a 0 grados centígrados. ¿Por qué? Porque los productos que se forman, o más bien los intermedios de la reacción para formar los productos de las sales de diazonio, son muy reactivos, entonces hay que tener cuidado con la temperatura. ¿Y eso qué nos va a dar? Pues bueno, la formación de las sales de diazonio. Ahora sí, el mecanismo. ¿Cómo sucede? Pues bueno, se usa nitrito de sodio en ácido clorhídrico porque lo que queremos obtener es realmente una reacción para formar, se le llama in situ, dentro del matraz de reacción, el ácido nitroso. ¿Qué sucede? Pues el nitrito de sodio tiene una reacción ácido-base con el ácido clorhídrico y se protona. Y como les decía, forma el ácido nitroso. El ácido nitroso no es muy estable y lo que necesita entonces es formarse dentro de donde vamos a hacerlo reaccionar. Sin sacarlo de ese matraz de reacción, bueno, este se sigue protonando, es un medio rico en ácido clorhídrico, entonces se protona de nuevo ese mismo oxígeno y se va a formar algo que les va a sonar familiar. Es un buen grupo saliente, ¿no? Como sería este oxígeno, bueno, está dihidrogenado y está protonado. Y ustedes saben que eso es un muy buen grupo saliente. Entonces ese sale de la molécula y forma nuestro electrófilo, el electrófilo que va a reaccionar para hacer la reacción de aquí arriba y tener el ion que se llama nitrosonio. Si hace un poco de memoria, esto lo veíamos con el ácido nítrico y el ácido sulfúrico que formábamos el ion nitronio. Entonces, seguimos. Ya tenemos formado el ion nitronio, entonces va a reaccionar en este caso que queremos nosotros con la anilina. ¿Con qué de la anilina va a reaccionar? Pues ya nos podemos dar una idea, ¿no? Que se unen dos nitrógenos. Algunos de ustedes podrán decir, pero también podría reaccionar el anillo. El anillo es un nucleófilo. Si tenemos un electrófilo, pues tenemos un nucleófilo. Sí, es verdad, podrían reaccionar los carbonos en orto o en par. Pero aquí el átomo más básico, el mejor nucleófilo, digamos, sería el nitrógeno de la anilina. Entonces hay un ataque entre el nucleófilo y el electrófilo para formar el primero de tres enlaces entre los nitrógenos. Se forma una estructura de este tipo. Por ahí tenemos una base, ¿no? Una base que puede atrapar un protón que es un hidrógeno que es ácido. ¿Por qué es ácido? Porque el nitrógeno tiene 4 enlaces, está positivo, y los enlaces más lábiles pues son los del nitrógeno. Entonces la base se lleva a uno de los nitrógenos, el nitrógeno recupera su par de electrones y se forma el ácido conjugado, que lo tenemos aquí arriba. ¿Qué va a suceder en este punto? Pues que el ácido va a dar una transferencia del protón desde donde estaba en el nitrógeno hacia el oxígeno, de manera que el oxígeno se protona y se genera el segundo enlace entre los nitrógenos. Esto, perdón, antes de la reacción forma una nitrosamina, se me estaba pasando. La nitrosamina es importante porque, bueno, esta es una nitrosamina, hay muchas porque ustedes quizás hayan escuchado hablar de ellas. Son compuestos que se sabe cancerígenos y que a veces se llegan a formar en los embutidos, en algunos quesos, en algunas bebidas. Entonces, por eso quizás les suene, pues tienen esta estructura. Bueno,
se formó se liberó, digamos, de nuevo el ácido conjugado, volvió a ser base. Tenemos ya dos enlaces, nitrógeno, nitrógeno. El nitrógeno que está unido al anillo está de nuevo cargado, entonces pues tiene que recuperar par electrónico. ¿Cómo? Cediendo este segundo protón a la base y recuperando ese par de electrones. Eso nos da como consecuencia segundo intermedio importante, que ya es hidroxiazo. ¿Por qué hidroxi? Tiene hidroxi y azo, ¿no? Porque tiene los dos nitrógenos. ¿Qué pasa aquí? Está otra vez la base, la base protonada, el ácido conjugado de la base, que va a ceder el protón de nuevo al oxígeno, como pasó en dos pasos antes. ¿Y se va a generar qué? Se va a generar esto de nuevo, ¿no? Casi como lo vimos al formar el ion nitrosonio, pues se vuelve a formar un buen grupo saliente que será desplazado como después de la formación del tercer enlace entre los nitrógenos. Sale el hidroxilo y tenemos ya formada nuestra sal de diazonio y bueno, tendrá su contraión que será la base conjugada. Normalmente, como es el ácido clorhídrico, pues es el ion cloruro. De esta forma terminamos esta primera parte de la reactividad de las aminas, donde terminamos viendo las sales de diazonio y su versatilidad en cuanto a la formación de nuevos productos. Y ahora vamos a ver nos vamos a meter estrategias sintéticas que los involucran, digamos, un poco más largas, más de rutas sintéticas para obtener diferentes moléculas.